Muy buenos días, estudiantes de grado undécimo. Les habla el profesor Daniel Santos. El día de hoy en la sesión de filosofía vamos a hablar de contrastes de pensamiento político. Para ello vamos a tener en cuenta dos pensadores fundamentales, los cuales son: en el siglo XIX tenemos a Marx y para el siglo XX tenemos a Martin Heidegger. Estos contrastes de pensamiento político, recuerden, van determinados del siglo XIX al siglo XX. Muy minucioso con dos pensadores. Bueno, empecemos. Marx, como filósofo transformador, es entendido como una de las figuras, por decirlo de alguna forma, una de las figuras monumentales del siglo XIX, donde se va a encontrar su fecha de nacimiento en 1818 Alemania y muere en 1883 Reino Unido, Londres. El contenido político del siglo XIX está muy remarcado, ¿cierto?, frente a la revolución industrial, a los procesos de revolución que vive el mundo. En pleno siglo XIX recordemos que el hombre, la sociedad vive, digámoslo así, un cambio coyuntural, un cambio drástico en sus sociedades, ¿cierto? En el siglo XIX es donde se van a dar ciertos periodos de revolución industrial. También se van a dar ciertos periodos de revoluciones políticas, entre ello vamos a tener muy en cuenta la revolución burguesa, ¿cierto? Bueno, ¿por qué Marx es conocido como un filósofo transformador? Porque en pleno siglo XIX, ¿cierto?, el contexto social y político que plantea Marx es a través de una sociedad de hombres libres. Son contextos sociales y políticos donde el hombre debe determinar un tipo de libertad, donde esa libertad debe estar sintetizada, digámoslo así, por una sociedad igualitaria, sociedades donde los hombres deben determinar, digamos, cierto prototipo de libertad. Seguido a ello, Marx también es conocido como un filósofo transformador a través de que habla del libre mercado. En su contrato social no solamente nos habla de los contextos políticos y sociales, sino también nos habla de los contextos de la libre economía, donde la economía debe tener un poco más de fructibilidad ante el trabajador. Recordemos también que Marx es el primero en crear la figura del trabajador asalariado, donde Marx nos va a crear un concepto, el cual es el proletariado, donde esta idea de proletariado está determinada frente al trabajador y a sus, digamos así, sintetizaciones de movimiento, ¿no? Ese trabajador debe fundamentar el movimiento obrero. ¿Sí? El trabajador como proletariado fundamenta ese movimiento obrero, donde el movimiento obrero lo que va a querer determinar es lo que es el socialismo, lo que es el comunismo y lo que es el sindicalismo, ¿listo? Todo esto es creado por esos trabajadores de pleno siglo XIX, donde se debe, digamos así, Marx lo va a decir, ¿no? Se debe argumentar a través de lo que fueron los países industrializados, donde la burguesía era la que determinaba, ¿cierto? Entonces, para Marx no debe haber sociedades desiguales donde hayan personas que gobiernen, ¿sí?, otras que deban ser gobernados, sino que todos debemos tener una mejor forma de gobierno. La filosofía de Marx es una filosofía práctica, una filosofía materialista, donde nos determina los sistemas de trabajo, ¿cierto? Esa filosofía práctica debe estar a través de la funcionalidad del mismo hombre. Entendemos que Marx va a pensar mucho sobre la idea de las sociedades libres, donde Rousseau ya en algún momento nos está determinando esa idea de sociedad libre, ¿no? Recordemos que en clases anteriores habíamos hablado del contrato social de Rousseau, donde decíamos que Rousseau sintetiza, digamos, ciertos principios o ciertos tipos de pensamiento hacia la idea de las libertades, donde Rousseau nos dice: el hombre no es ni bueno ni malo, el hombre son siempre y simplemente la sociedad o lo va cambiando o lo va, digamos, agrietando, ¿sí? Entonces recordemos que para la libertad de Rousseau, ¿sí?, se debe fundamentar en el hombre, lo que quiere decir que para Marx se debe hablar de un contenido a través de las sociedades de los hombres libres, ¿cierto? Ambos van a pensar algo muy común, ¿no? Y es el origen de la desigualdad. Y nos dice que el origen de la desigualdad es aquello que realmente corrompe a la sociedad. ¿Qué es lo que corrompe a la sociedad? Esas desigualdades donde los burgueses son los que determinan entre los trabajadores y ese proletariado queda sometido frente a las condiciones de la burguesía. Marx nos habla de una sociedad de hombres libres, como también lo hace Rousseau.
¿sí? En su texto del contrato social. En contrato social, en alguna de las lecturas que hicimos, se asemeja mucho a la sociedad de hombres libres, donde la sociedad de hombres libres debe estar regulada a través de sus acciones y a través de sus formas de trabajo. ¿Listo? Recordemos entonces que los orígenes de la desigualdad, tanto para Rousseau como Marx, son aquellas que corrompen realmente a las sociedades y a los hombres. Ante ello, Karl Marx va a pensar un programa político, el cual va a ser definido como el comunismo. Recordemos que ese comunismo pretende, ¿cierto? Ese comunismo del siglo XIX pretende crear una sociedad igualitaria. ¿Sí? Es un comunismo que al momento de pretender crear una sociedad igualitaria, lo que va a querer hacer es que el trabajador, que el proletariado se vea de una forma más rigurosa, ¿no? Este trabajador debe ser un hombre libre, ¿cierto? Y se debe definir bajo su relación de productividad, donde su productividad va a hacer que este hombre sea sintetizado, digámoslo así, con más agrado. Debe ser entendido también sobre su fuerza productiva y sus medios de producción. O sea, este hombre libre es aquella persona que se puede regular y que se puede determinar. Recordemos que para Marx la revolución industrial no permite el libre desarrollo del hombre, ¿cierto? Pues recordemos que las horas de trabajo para los hombres eran siempre muy ajustadas entre 12 y 18 horas, casi los hombres no descansaban, lo que quería decir que el hombre siempre se estaba sometido. Y esta idea pensada desde el comunismo del siglo XIX pretende no apropiarse de la producción del trabajador, ¿sí? No apropiarse del trabajo ajeno, sino al contrario, pretende darle al trabajador una fuerza más reluciente, más conociente, donde se pretenda, ¿cierto? Donde se pretenda eliminar el Estado para hacer al hombre libre. Digamos que la idea de eliminar el Estado es eliminar, digamos, aquellas barreras que no permiten que el hombre sea libre. Se debe permitir la libertad del hombre frente a todas sus acciones de producción, frente a todas sus acciones económicas y frente a sus acciones políticas. Ante ello, se podría entender el marxismo como una utopía para el hombre, porque pues encontrar esa idea de pensamiento marxista en la sociedad sería un poco complicado, ¿no? Significaría que todos fuésemos como una relación de hombres libres donde pues generalmente las sociedades se entienden ya frente a un amo y un esclavo, como lo plantearía Hegel, ¿no? Donde debe haber una persona que regule y debe haber una persona que va a ser regulada. Para tener en cuenta un poco más a Marx como un filósofo transformador, vamos a ver el siguiente video. Es un filósofo que ha transformado el mundo. La influencia de Marx es inmensa. Ha fundamentado teóricamente el movimiento obrero. La ideología marxista es clave para entender el mundo contemporáneo. El de aquí es Engels, el compañero de Marx que, por razones misteriosas, ha sido invisibilizado por la historia a pesar de ser coautor con Marx de varias obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, comunistas y sindicales. Marx estudia filosofía apasionadamente y llega a la conclusión de que los filósofos se han dedicado a interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Él aboga por una filosofía práctica. El filósofo debe actuar, ser un agente de transformación social. Marx repara en que los seres humanos en general no sobrevivimos porque vayamos paseando por la naturaleza buscando frutos silvestres, sino que vivimos en un sistema en el que tenemos que trabajar para obtener un salario y con él cubrir nuestras necesidades básicas como alimento o cobijo. Así que el trabajo es algo fundamental para nosotros. De hecho, si tú le preguntas a un niño o niña ¿qué quieres ser de mayor? Normalmente no responden quiero ser feliz o qué sé yo, quiero ser Batman, sino que responden con la profesión a la que aspiran. Quiero ser abogada, quiero ser médico. Como vemos, en el propio lenguaje relacionamos el ser, nuestra identidad, con nuestra profesión. El problema es que el trabajo no nos sirve para realizarnos, al menos no en las condiciones en que se trabajaba en las fábricas del siglo XIX. En aquel momento había comenzado la revolución industrial y la forma de trabajar en las fábricas era una nueva forma de esclavitud.
Ambientes sucios, oscuros, jornadas interminables, no se permite que los trabajadores hablen entre sí, no se permite que detengan su trabajo para descansar, y aún encima el salario suele ser tan miserable que apenas permite cubrir las necesidades más básicas. Marx es consciente de que un obrero que ha estado una jornada interminable apretando tuercas mecánicamente no se puede sentir realizado mediante su trabajo, se ha convertido en una pieza más de la cadena de montaje. Es necesario elaborar una teoría para explicar cómo los seres humanos habíamos producido aquella forma de vida miserable, y esto nos conduce al materialismo histórico. Marx estudia la historia fijándose en sus aspectos materiales, es decir, que en principio no se va a fijar en cosas como ideologías políticas. Él cree que lo que realmente determina una sociedad es su estructura económica. Para explicar los elementos que constituyen la estructura económica, le vamos a pedir ayuda a la señora Paqui. Esta afable señora se llama Paqui, tiene un pequeño local en el que confecciona prendas de vestir. Ella es la que trabaja. Los medios necesarios para producir la ropa le pertenecen. Las telas son suyas, las máquinas de tejer son suyas, los medios de producción, por tanto, son suyos. Paqui es dueña de su negocio, nadie le dice a qué hora abrir o cerrar. Si le apetece salir a dar un paseo en cualquier momento, es libre de hacerlo. Cuando termina una prenda de vestir, la mira con orgullo y piensa, estoy hecha un artista. Siente su trabajo como suyo. Vamos a contrastar el trabajo de Paqui con el trabajo en una fábrica textil. En las fábricas, las trabajadoras no deciden cuándo entrar o salir, no deciden si pueden hablar o no entre ellas. Todo ello lo decide el patrón o dueño de la fábrica, que es quien impone las normas. Las trabajadoras de la fábrica están altamente especializadas, cada una hace una pequeña tarea. Una cose botones, otra corta tela, siquiera ven el producto terminado. Las trabajadoras de la fábrica textil trabajan para otro, trabajan mecánicamente, trabajan alienadas, en palabras de Marx. Palabra que procede de alien, que quiere decir ajeno o extraño. ¿Por qué Paqui tiene tantas libertades que las trabajadoras de la fábrica no poseen? Porque ella es dueña de los medios de producción, mientras que en la fábrica las trabajadoras están desposeídas de los medios de producción. Además de la estructura económica, Marx identifica algo que llamará superestructura económica, que es la ideología que legitima e intenta mantener el sistema económico ocultándolo o restándole importancia a sus injusticias. La religión ejerce un papel manteniendo la ideología imperante según Marx. Por ello él afirmaba que la religión es el opio del pueblo. Marx había leído a Feuerbach, quien creía que no es Dios el que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, sino que es el ser humano el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y por qué la religión favorece a la ideología imperante? En palabras de Marx, el cristianismo predica la realidad de una clase gobernante y una oprimida, y lo único que tienen para esta última es el piadoso deseo de que la otra vida se muestre caritativa. ¿Que tu vida es triste y miserable? Ese es el plan de Dios. ¿Que sufres injusticias? Resígnate, que esta vida no es más que un mero trámite. La siguiente será mucho mejor si eres bueno y no protestas. Vamos a explicar la razón por la que Marx cree que el sistema económico capitalista es injusto a través de un ejemplo. Imaginemos que un señor monta una fábrica de calzado en un lugar donde hay bastante pobreza, porque así sabe que, aunque las condiciones de trabajo no sean muy buenas, conseguirá mano de obra barata. Este señor es el dueño de los medios de producción. Él ha adquirido la maquinaria y los materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo, así que él pone las normas. Pongamos que a cada empleado le paga $3 al día, y los materiales que cada empleado utiliza a lo largo del día le salen a $7. En total, el salario del empleado más los materiales con los que fabrica, por ejemplo, zapatillas, le cuestan $10 al día. Ahora bien, con las zapatillas que hace su empleado diariamente, él obtiene $100 diarios. El patrón, el dueño de la fábrica, le está pagando $10 diarios al obrero, y el obrero le está reportando $90 diarios al patrón. El margen de beneficio de $90 es lo que llamamos plusvalía. La plusvalía es, por tanto, el capital producido por el trabajador
menos el capital consumido. En este punto es donde hay opiniones enfrentadas y aparentemente irreconciliables. Los capitalistas están de acuerdo en que esta forma de producción está bien, mientras que autores como Marx creen que es completamente injusto que una persona se enriquezca y acumule más y más capital aprovechándose del esfuerzo de los trabajadores. Marx adelantó que este sistema nos llevaría a un mundo con grandes desigualdades, y lo cierto es que su predicción fue correcta. Os comento que, según el último informe de Oxfam, el 1% de la población posee más riqueza que el 99% de la población restante. Vamos, que si el mundo entero fuera una fábrica en la que trabajan 100 personas, una sola persona tendría más dinero que los 99 restantes. Ahora que la filosofía ha desenmascarado la situación de alienación y opresión que viven los obreros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acabar con esta injusticia? Marx cree que necesitamos que se adopte una conciencia de clase. Los obreros deben de percatarse de que son un grupo oprimido, unirse y luchar. En una primera fase, llamada socialismo, lo que se debe de hacer es, como el nombre indica, socializar los medios de producción. Es decir, que las máquinas e instrumentos con los que fabricamos los diferentes productos deben pasar de manos de la burguesía a manos de los trabajadores. De este modo, la plusvalía recaerá sobre los trabajadores y no solo sobre el patrón. Esta parte no se suele entender correctamente, así que vamos a insistir en ella. En el comunismo no es cierto que todo sea de todos. Lo que se socializa son los medios de producción, no las posesiones individuales. El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de la apropiación del trabajo ajeno. Según Marx, si alguien ha ganado dinero mediante su trabajo y su esfuerzo, sin apropiarse del trabajo de los demás, sin dominar o oprimir a nadie, no hay ningún problema en que tenga ese dinero o esos bienes. El problema no es tener propiedades, el problema es que esas propiedades que tienes las hayas conseguido mediante la explotación de los trabajadores. Dice Marx, el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Cosas como nos planteó el video, Marx, padre de ese comunismo marxista, ¿cierto? Recordemos también que gracias a esos pensamientos marxistas se va a dar lo que es la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos decía Marx? Marx nos dice, el motor de la historia es la lucha de clases. Recordemos que para Marx la historia es un punto importante o un punto fundamental para poder determinar al hombre a través de su historicidad y a través de sus pensamientos, relaciones sociopolíticas, ¿no? El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Claro, para Marx es más necesario que el obrero no es aquella persona que quiere llegar a ser burgués, no es el trabajador, es el proletariado, es la persona que necesita siempre estar, digámoslo así, figurado frente a la sociedad y donde se vea con un poco más de autonomía. Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Recuerden que para Marx es fundamental el obrero, es fundamental el trabajador y es fundamental porque él es quien realmente da funcionalidad a lo que puede determinarse con el Estado. Y para finalizar, el modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y espiritual en general. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir que para Marx debe existir de libertad, ¿no? El hombre debe ser más libre a sus modos de pensar, el hombre no tiene que estar acogido por ningún dogma, podríamos decirlo como un dogma, y el hombre en cierta medida siempre debe estar determinado por la libertad. Entonces recuerden, muchachos, esto es Marx. Bueno, obviamente nos faltan muchísimas cosas más que hablar, pero un bosquejo muy sencillo. Bueno, chicos, no siendo más, solamente me queda agradecerles. Recuerden que les habló su profe Daniel Santos, el área de filosofía de su institución Gimnasio Real Americano. Se les quiere, se les estima. Un abrazo enorme y estamos hablando, chicos. Gracias.